Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos metemos con otro de los temas del día, ¿te parece? Tensión que crece entre Europa y Estados Unidos. Yo te diría, la imagen acá es la de una grieta que se va ensanchando cada vez más entre lo que era un gran puente transatlántico, ese puente que unía a Estados Unidos con Europa Occidental y que fue una alianza muy fuerte desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. Lo que vemos es que ese puente se está resquebrajando y que la distancia no para de crecer, con muchas señales que ha habido en los últimos meses, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump al poder en este segundo mandato, pero que me parece que marca y encarna el rumbo que le quiere imprimir Trump a la política estadounidense, un rumbo que es absolutamente crítico del europeo. Ayer esto quedó en evidencia con un mensaje clarito de Trump hacia los líderes europeos cuando le preguntan por una multa de más de 100 millones de dólares, de euros en rigor, aplicada por la Unión Europea a X, la plataforma de Elon Musk, Twitter básicamente, donde se le aplican multas por falta de transparencia en el manejo de la publicidad, de las fuentes y otras cuestiones. Y crítico de esa decisión, que para muchos es una multa casi que contra Trump, más que contra Elon Musk, esto es lo que decía Trump. Look, Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. Europa tiene que tener mucho cuidado, se está equivocando, está yendo en una dirección contraria a sus propios intereses. Y decía algo así Trump como: queremos que Europa siga siendo Europa. La visión que hay hoy en la Casa Blanca es que los líderes europeos han, por debilidad, por ideología, por falta de claridad estratégica, han ido llevando a una Europa que está perdiendo la esencia de Occidente, la esencia que supone la libertad, la esencia que supone la búsqueda de la iniciativa privada, la esencia que supone la búsqueda de la innovación, la meritocracia, toda una serie de valores que estaban allí en Occidente durante muchos años y que hoy parecen cada vez más, yo diría, dejados de lado en Europa. Y esto hace a una mirada que es cada vez más regulatoria, cada vez más, podríamos decir, cada vez más enfocadas en derechos de algunas minorías más que en lo que es el interés común. Y esto se está viendo en distintas formas de una crisis, que es una crisis migratoria, que es una crisis civilizatoria, que es una crisis en la tasa de natalidad, que es una crisis económica también porque hay un estancamiento muy grande, que es una crisis de seguridad porque en muchos países están aumentando los delitos, frente a la cual los europeos no parecen tener mucha respuesta. Esta grieta que se ha ensanchado quedó de alguna forma muy abierta a partir de lo que se publicaba el viernes, que es esta nueva estrategia de seguridad nacional presentada por los Estados Unidos. Vamos a ver la tapa para tenerlo como referencia. Esta estrategia de seguridad nacional que se presentaba justamente el viernes pasado, que acá vemos justamente uno de los funcionarios del Departamento de Guerra, que Elbridge Colby, que presenta lo siguiente: el presidente Trump y su estrategia de seguridad nacional es una clara y potente articulación de su sentido común, de su política de Estados Unidos primeros y de su idea de paz a través de la fuerza. ¿Qué es lo que plantea allí? ¿Por qué generó tanto malestar en Europa? Bueno, allí se pone por escrito algo que nosotros te lo venimos contando acá hace tiempo, y es que Estados Unidos modificó su estrategia de inserción geopolítica. Ya no tiene un interés de ir por todo el mundo, de tener una especie de supervisión de todo lo que pasa en el mundo, siendo como única potencia global, porque se sabe que ya no está en condiciones de ocupar ese papel. Se da cuenta de que China principalmente, otras potencias también, pero que sobre todo China hoy es una amenaza muy fuerte en cuanto a el poderío económico, comercial, tecnológico que tiene, y que no puede abarcar todo como lo abarcó siempre, sin seguir perdiendo terreno frente a China. Y que la única forma de contrarrestarlo es concentrar su poderío en su área de influencia, que es América, y por lo tanto sacar a China de su área de influencia, que es América. Y eso supone retirarse
de su intervención en otros lugares como es Medio Oriente, como es Europa, y eso implica también dejar a Europa un poquito de lado, no seguir siendo ese paraguas que tuvieron los europeos durante tanto tiempo. Eso explica la política hacia Venezuela y eso explica también la política hacia Ucrania, la idea de presionar a Ucrania para que acepte las condiciones impuestas por Putin, aunque sean injustas, porque Estados Unidos no va a estar más allí para defenderlo. Es un poco la contracara de lo que siguen haciendo los líderes europeos que tratan de sostener a Zelensky a pesar de esta presión de Trump. Hubo ayer una reunión importante de lo que se está conociendo como el E3, que es el trío de los líderes de las tres naciones europeas más importantes. Estamos hablando de Reino Unido, de Alemania y de Francia. El anfitrión fue Keir Starmer en Downing Street 10, que es la sede del gobierno británico, y allí recibió a el canciller alemán Friedrich Merz, recibió al presidente francés Emmanuel Macron y recibió también a Volodymyr Zelensky. Y los tres, en esta imagen que vas a ver allí, de cómo salían, sin responder preguntas, del número 10 de Downing Street. Allí Starmer saludándolo a Macron, luego con Merz. Lo que plantearon es, bueno, básicamente que Ucrania debe mantenerse firme y no debe ceder a la presión rusa. ¿Cuál es la presión? Porque hay un plan de 28 puntos, como sabemos. Ese plan fue rebajado, se le sacaron algunas condiciones en los diálogos que mantuvo Estados Unidos con Ucrania, primero en Ginebra, luego en el estado de la Florida. La condición importante, se lo dejó en claro una vez más Putin a Witkoff en el encuentro que mantuvieron en el Kremlin, es que Rusia quiere dos cosas: que Ucrania reconozca que los territorios que ya ocupó militarmente Rusia son rusos, que Ucrania reconozca además y se retire de parte del territorio que aún controlan en el Donbass, y que blinde por completo y descarte por completo a nivel futuro su posible incorporación a la OTAN. Esas son las principales condiciones que plantea Rusia. Bueno, Ucrania se niega sobre todo a la concesión territorial y Alemania, Francia, Inglaterra siguen apoyando a Ucrania en esta negativa. Y así lo decía, por ejemplo, el canciller Merz. We are still and remain strongly behind Ukraine and giving support to your country, because we all know that the destiny of this country is the destiny of Europe. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine. And this is what we are firmly standing behind, and the outcome is open. I'm skeptical about some of the details which we are seeing in the documents coming from the US side. Diplomático Merz diciendo, bueno, somos un poco escépticos de algunos de los documentos que vienen del lado estadounidense. Trump presionando a Zelensky diciendo, bueno, ¿por qué no acepta de una vez las nuevas condiciones que hemos establecido en este nuevo plan que ya no tiene 28 puntos? No sabemos cuántos tiene finalmente. Bueno, Zelensky quiere el respaldo europeo para que los europeos lo avalen para rechazar las concesiones territoriales. Y sin concesiones territoriales, Rusia no va a dejar de presionar. Macron publicaba esto, un poco en la línea también de lo planteado por Merz. Ucrania continúa resistiendo la agresión rusa con un coraje excepcional. Puede contar con nuestro apoyo y nuestro compromiso por una paz justa y duradera. Nuestras últimas sanciones desde Europa y desde Estados Unidos están debilitando la economía rusa. Debemos mantener este esfuerzo para mantener la presión. En Londres, el grupo E3 se reunió con el presidente Zelensky y esto nos está ayudando a seguir adelante para buscar una paz justa y duradera. Vamos a continuar coordinando desde muy cerca con Ucrania y con los Estados Unidos para fortalecer nuestros puntos de convergencia. Al mismo tiempo estamos preparando robustas garantías de seguridad y medidas para la reconstrucción de Ucrania. Lo dijo también Merz, ¿no? Esta es la idea de los europeos, es el destino de Ucrania es nuestro destino. Si Ucrania cede territorio, esto a la larga va a terminar significando que Europa pierda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decimos que Europa hoy carece de una estrategia? Porque Europa dice algo, defiende un interés, pero no puede sostener ese interés que pregona. Porque dicen,
Ucrania no debe ceder territorio, pero no tiene los elementos para lograr que Ucrania no ceda territorio. ¿Por qué? Porque Ucrania va a terminar teniendo que ceder ese territorio, lamentablemente, injustamente, inmoralmente, porque Rusia está conquistándolo de a poquito. Pero lo va a seguir conquistando porque militarmente tiene una superioridad que Ucrania no tiene cómo combatir, sobre todo con Estados Unidos yéndose a su casa. Entonces, lo que hay que entender es que Rusia va a seguir conquistando territorio y que Ucrania, más allá del apoyo que comprometen los europeos, no puede defenderse de ello. Por eso no queda claro qué idea tienen en la cabeza los líderes europeos cuando le dicen a Zelensky: resistí, no cedas nada, porque de alguna forma inexplicable vas a ganar. Del otro lado, Trump refuerza la presión contra el presidente ucraniano y ahora habla de que tiene que llamar a elecciones. Ready to hold an election, do you think? Yeah, I think so. It's been a long time. It hasn't been doing particularly well. Yeah, I think it's time. I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, should have that choice, and maybe Zelensky would win. I don't know who would win, but they haven't had an election in a long time. You know, they talk about a democracy, but it gets to a point where it's not a democracy anymore. Obviamente Trump es despiadado. Trump es despiadado. Si vos te pones en el camino de Trump, Trump está dispuesto a apelar a cualquier estrategia para doblegarte y debilitarte, y eso supone sumarse a las campañas brutales de desinformación rusa. Es infame decirle a Zelensky que tiene que llamar a elecciones cuando Ucrania es un país ocupado. ¿Cómo puede en este contexto ocupado militarmente llamar a elecciones? No lo hizo el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, no lo hacen los países que están ocupados militarmente. Tiene que resolver la guerra, terminar la guerra y después sí llamar a elecciones. Pero aparte es infame porque está peleando contra una dictadura que no hace elecciones de verdad. Nunca hizo elecciones de verdad Rusia, para ser justo. Entonces, bueno, esto es parte también del mundo Trump. Te opones a mí, te querés resistir y yo voy a utilizar absolutamente todo mi arsenal, inclusive cuestiones como esta que son sin dudas muy, pero muy injustas. Cambiamos de tema, nos venimos de vuelta.